En uno de los desiertos más secos del planeta, en el sur de Perú, existe un lienzo de tierra grabado con un misterio de 2000 años. Son dibujos y líneas tan gigantescos que solo desvelan sus secretos cuando los miras desde el cielo. Hoy nos adentramos en los enigmáticos geoglifos de Nazca. Y claro, esta es la pregunta del millón, la que ha vuelto locos a arqueólogos, historiadores y a cualquiera que se asome a este misterio. Pensemos en ello. Una cultura antigua que no podía volar dedica un esfuerzo tremendo a crear un arte para un público que en teoría no podía existir. ¿O quizás sí? Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, hay que mirar las cifras. Estamos hablando de más de 800 líneas perfectamente rectas. Algunas son cortas, sí, pero otras se alargan durante kilómetros, cruzando el paisaje sin desviarse ni un milímetro. Es una locura. Pero ojo, que no todos son líneas rectas. A eso hay que sumarle más de 300 figuras geométricas, trapecios gigantes, espirales que casi te hipnotizan, triángulos, vamos, un catálogo de formas abstractas grabadas en el suelo con una precisión que hoy en día nos costaría replicar. Y por si esto fuera poco, están las figuras de animales y plantas, más de 70. Algunas, como el famosísimo colibrí, miden unos 360 metros. O sea, es tan largo como el edificio Empire State. Un mono con una cola en espiral, una araña, todo un zoológico tallado en el desierto. Vale, entonces, ¿qué son exactamente estas líneas? Y sobre todo, ¿quién las hizo? Vamos a empezar por ahí. Técnicamente, a esto se le llama geoglifo. Y el método que usaron era increíblemente sencillo pero muy eficaz. La cultura nazca, que vivió en esta zona entre el año 1 y el 700 de nuestra era, lo que hacía era quitar la capa de piedras rojizas de la superficie para dejar a la vista la arena más clara de debajo. Y ya está. Gracias al clima, que es súper seco, estas creaciones tan frágiles han aguantado milenios. La primera gran teoría científica que intentó resolver el misterio no miraba al suelo, sino, curiosamente, a las estrellas. Allá por mediados del siglo XX, el investigador Paul Kosok y después la matemática Maria Reiche, que le dedicó su vida entera, lanzaron una idea fascinante. Defendían que todo el desierto de Nazca era como un calendario astronómico gigante. Las líneas, según ellos, se alineaban con la salida y la puesta del sol y de ciertas estrellas en fechas clave, como los solsticios, para saber cuándo empezaban las estaciones y ayudar en la agricultura. Pero claro, llega la tecnología, llegan los años 70 y con los ordenadores todo cambia. Arqueoastrónomos como Gerald Hawkins metieron todos los datos en un ordenador y empezaron a hacer análisis muy serios. Y el resultado, pues que la mayoría de las líneas no apuntaban a nada importante en el cielo. La correlación era básicamente casualidad. La teoría del calendario astronómico se empezó a venir abajo. Así que, si la teoría de las estrellas se tambaleaba, ¿dónde más se podía buscar? Pues los investigadores empezaron a mirar a algo mucho más terrenal, algo vital para sobrevivir allí: el agua. Es que hay que ponerse en situación. El desierto de Nazca es uno de los lugares más secos del mundo, con una media de solo 20 minutos de lluvia al año. 20 minutos. El agua no era importante, era una obsesión, era la vida. La pregunta entonces era, ¿y si todas estas líneas no eran para ver las estrellas, sino una especie de plegaria gigante para pedir agua a los dioses? Y la verdad es que las pruebas que apoyan esta idea son bastante potentes. Es como un puzzle donde varias piezas encajan. Por un lado, muchos de los animales dibujados, como la araña o el mono, son símbolos de lluvia y fertilidad en la mitología de los Andes. 2, muchas de las líneas rectas apuntan directamente a las montañas, que es de donde viene el agua. 3, se han encontrado ofrendas, como unas conchas llamadas spondylus, que siempre se asocian a rituales de agua. Y para rematar, muchas líneas parecen caminos que la gente recorría en procesión hasta el centro ceremonial de Cahuachi. Eran como templos al aire libre. Vale, si aceptamos que eran lugares para rituales, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para quién era el espectáculo? ¿Quién era el público de estos mensajes gigantes? Y aquí es donde el camino se bifurca. Por un lado tenemos la explicación, digamos, más aceptada por los arqueólogos, que las líneas eran caminos sagrados que se recorrían a pie en rituales para pedir favores a los dioses de las montañas y del cielo, los que traían el agua. Y por otro, una teoría mucho más popular y polémica, la de los antiguos astronautas. Esta dice que esos dioses no eran espíritus, sino visitantes de otros planetas, y que las líneas eran pistas de aterrizaje o señales para guiar sus naves. Durante mucho tiempo, el debate estaba más o menos ahí, estancado entre estas dos ideas. Pero, de repente, la tecnología moderna ha entrado en juego y ha puesto todo patas arriba. Fijaos en esto. Lo que están haciendo ahora equipos de universidades como la de Yamagata es alucinante. Es una combinación de dos cosas. Primero, usan drones que vuelan muy bajo y sacan fotos de una resolución brutal de todo el terreno. Y luego, una inteligencia artificial analiza esas miles de imágenes buscando patrones, formas medio borradas que el ojo humano ya no puede ver.
Y el resultado de esto es una locura. En uno de los últimos proyectos, gracias a esta técnica, han aparecido de la nada 303 nuevos geoglifos, figuras de personas, pájaros, felinos, serpientes, que llevaban ahí, ocultas durante siglos. Pero lo más fuerte de todo esto no es solo la cantidad, es la antigüedad. Muchos de estos nuevos dibujos son más antiguos que los de Nazca. Pertenecen a una cultura anterior, los paracas. Esto significa que la costumbre de dibujar en el desierto empezó mucho antes de lo que creíamos, por lo menos desde el 400 a.C. Y no son iguales, ¿eh? Hay diferencias muy claras. Las figuras antiguas de los paracas son mucho más pequeñas, de unos 5 metros, y suelen estar en las laderas de las colinas, hechas para que la gente las viera desde los valles. En cambio, las de Nazca son las gigantes, las que están en las llanuras y solo se ven bien desde el aire. Parece que el mensaje pasó de ser para los humanos a ser para los dioses. Y ahora atención porque a pesar de estos cientos de nuevos hallazgos, los expertos calculan que solo se ha rastreado un 5% de la zona donde podría haber más dibujos. Solo un 5%. El desierto todavía esconde casi todos sus secretos. Todo esto nos deja con una idea final muy potente. Las líneas de Nazca no son un misterio cerrado, sino una historia que se sigue descubriendo ante nuestros ojos. La explicación ha pasado de ser un calendario de estrellas a un templo de agua, y ahora sabemos que es una tradición mucho más antigua y extendida de lo que nadie imaginaba. Cada nuevo dibujo no solo añade una pieza al mapa, sino que reescribe lo que sabíamos de estas culturas. Si esto es lo que hemos encontrado explorando solo un trocito del desierto, ¿qué más nos espera todavía oculto bajo la arena?